mismo año, el 2010, en agosto de ese año, yo tomé la decisión de irme a vivir a Valparaíso, de arrendar una habitación en una casa pensión porque vivía muy lejos de la universidad, porque ya mi cuerpo estaba muy cansado y porque quería estar más cerca de la universidad, poder tener también más momentos de descanso, más horas de sueño y etcétera. Me moví por varias casas y finalmente la casa que elegí tenía una vista hermosa. Convengamos que originalmente yo soy de Santiago, por tanto para mí el tema del mar, del poder mirar el mar es algo que me gusta mucho desde siempre. Entonces para mí poder mirar el mar desde mi ventana era un privilegio. El dormitorio que me estaban ofreciendo tenía un balcón hermoso, un balcón gigante que me ofrecía vista a la bahía de manera expectante y yo podía despertar en las mañanas, literalmente abrir la ventana y poder mirar el mar. Esa vista fue la que a mí me cautivó, los colores, la casa era muy linda, muy iluminada, muy antigua también. Tomé la decisión y me fui. Cuando le conté a mi mamá se quería morir porque yo era muy niña, tenía 21 años cuando tomé la decisión de irme por primera vez de mi casa. Me fueron a dejar mis papás a esta pensión para conocerla también, donde iba a vivir yo, y mi papá se pasea por la casa, se me acerca antes de irse y me pregunta: ¿estás segura que quieres vivir aquí? Supe en ese momento que él había visto algo que tal vez en ese momento yo no estaba viendo. Le pregunto: ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viste? No, nada, me dice, nada, y se hizo el tonto. Supe que algo estaba pasando, supe que algo había visto, pero que no me quería contar qué era lo que estaba pasando, así que iba a tener que descubrirlo por mí misma. Al principio todo era relativamente tranquilo, la casa iluminada, el ventanal de la ventana, la posibilidad de poder mirar el mar, para mí era un sueño. Sin embargo, a las pocas semanas de estar viviendo ahí, comenzó lo que para mí fue una verdadera pesadilla. Poco a poco empecé a darme cuenta que había algo, alguien o gente o alguienes, personas, seres que no podía ver pero que sí podía percibir, o que al menos a mi vista estaban invisibles, por lo menos en ese momento. Y empezaron a pasar cosas inexplicables en la casa. Por ejemplo, se escuchaban pasos de noche, la habitación del lado estaba vacía y se escuchaba claramente como alguien hacía muchísimo ruido y se movían muebles, se abrían puertas, se subía la radio sola. Invité a mis papás a tomar té un día conmigo, estábamos tomando té y la radio se subió sola. Las puertas de los ventanales se abrían solos, las llaves se reventaban, las luces explotaban. Era un thriller. Puedes creer o no creer en esto, pues yo no lo viví sola. Mis compañeros de habitación empezaron a darse cuenta que algo estaba pasando. Me hice amiga de una chica que vivía en la habitación del fondo, comenzamos a conversar y yo le empecé a preguntar si a ella le pasaba lo mismo, si ella podía percibir los ruidos, si ella podía escuchar las voces o si ella podía darse cuenta de lo que estaba pasando. Ella al principio me dijo que no. Sin embargo, con los días empezaron a pasarle cosas también a ella, al punto que ella tomó la decisión de irse. En el momento que ella se fue de esta casa, yo me quedé viviendo sola en la casa. Pero rápidamente decidí hablar con mi arrendadora e invité a un par de compañeros de universidad que se fueran a vivir conmigo, y fue así como de vivir sola pasé a vivir con compañeros en la casa. Al principio relativamente todo se calmó. Llegaron a vivir estos compañeros a la casa, los ruidos disminuyeron. Sin embargo, al poco tiempo, nuevamente la actividad paranormal resurgió y comenzó. Nosotros vivíamos en un tercer piso y el segundo piso se supone que estaba vacío, y en el primer piso vivía otra familia. Era una especie de casa-departamento y para poder llegar ahí había que subir una escalera muy alta. Cuando nosotros salíamos, los vecinos del primer piso se quejaban que nosotros poníamos la música demasiado fuerte, y tuvimos varios reclamos por parte de ellos porque decían que nosotros nos poníamos a correr por la casa en momentos que nosotros estábamos en clases, que estábamos en la universidad. Nosotros les explicábamos que no éramos nosotros, pero ellos obviamente no nos creían.
Otra cosa que empezó a pasar es que empezaron a haber fugas de agua y las fugas de agua llegaron hasta el primer piso de la primera casa donde vivía la familia y también nos echaron la culpa a nosotros. Eso también pasó en un momento que nosotros estábamos en la universidad. Un día cualquiera yo estaba durmiendo en mi casa con mi pololo, estábamos conversando y de pronto empezamos a sentir que mi compañero, que se suponía que estaba durmiendo en la pieza del lado, empezó a mover los pies muy fuerte. Entonces nosotros dijimos, chuta, es muy temprano, estamos hablando muy fuerte, tenemos que bajar la voz. Ese día yo tenía clases en la universidad, por tanto me alisté y cuando llegué al pasillo veo a mi compañero sentado en el pasillo de donde estábamos en la universidad y le digo, ¿y en qué momento te viniste? Si estabas en la casa. Y él me dice, no, yo no llegué a dormir anoche. Supe en ese momento que lo que yo había escuchado probablemente no había sido él. Y así fueron pasando millones de cosas. La gota que rebalsó el vaso fue que en un momento particular yo empecé a soñar con mi tata, que mi tata ya estaba fallecido, llevaba muchos años fallecido. Soñé en una primera ocasión con él. Él me decía que tenía que irme de esa casa porque si no mi vida estaba en riesgo. No le tomé mayor importancia. Tuve un segundo sueño en el cual yo veía la casa en llamas y me veía yo envuelta en llamas dentro de esa casa. Y hubo una tercera oportunidad en la cual volví a soñar con mi abuelo, con mi tata, y mi tata ya me decía muy molesto, muy enojado, que no fuese porfiada, que de verdad mi vida estaba en riesgo y me tenía que ir de ahí. Finalmente lo que me hizo salir literalmente arrancando de esa casa fue que una noche yo me quedé sola, mis compañeros de casa no estaban, se empezaron a escuchar personas corriendo por la casa, se abrieron las ventanas de par en par, se prendían y se apagaban las luces solas, se reventó un soquete de la nada, se reventó una ventana de la nada. Y ahí yo me di cuenta que ya no podía seguir ahí. Me fui literalmente arrancando a las 10 de la noche, un día de semana, porque me di cuenta que era imposible, no podía seguir viviendo en ese vida. Y fue en ese momento cuando entendí que algo más que yo no estaba observando, por lo menos en ese momento, estaba ocurriendo. Llamé a una amiga que tenía una conocida que era medium y ella a mí me decía que yo tenía mi ojo bloqueado y que yo no podía hacer contacto con estos seres porque estos seres se estaban ocultando de mí, porque si yo los veía y yo me hacía consciente de que ellos vivían en esta casa, algo más podía suceder y yo me podía hacer cargo en el fondo de algo que tenía un secreto oculto por muchos años. Fue ahí donde yo traté de irme, pero no pude. Hice cosas muy concretas para poder moverme de esa casa. Y siempre pasaba algo. Empecé a buscar información con los vecinos. ¿Quién era el dueño de la casa o quién era la dueña de la casa? ¿Quién era la verdadera familia que vivía ahí? ¿Cuál era la historia de la casa? Yo quería saber cuál era la historia de la casa. La casa del lado, que era una casa gigante, eran como los dueños originales y ellos me contaron que esa gran propiedad había datado de más o menos en 1910 y que después de 1920 habían subdividido la propiedad en casitas pequeñas, comillas pequeñas, o sea, la casa que yo vivía, solo la casa que yo vivía tenía 4 dormitorios, entonces era una casa realmente grande. Ellos habían subdividido las casas y las habían comenzado a arrendar de manera individual. En la casa que yo vivía había vivido una familia alrededor del 1940, me decía más o menos esta persona. Una familia de 7 personas, una familia con un marido, una esposa e hijos. Y de pronto y de la nada y sin previo aviso, esta familia simplemente nunca más estuvo, desaparecieron. La casa estuvo cerrada durante mucho tiempo con los muebles adentro. Y nunca se supo qué había pasado realmente con esta familia. Contactamos a una medium para saber qué era lo que estaba pasando en ese momento. Yo también tenía mis dones, sin embargo, me daba miedo todavía poder explorar al punto de poder
sentir qué era lo que realmente estaba pasando, porque sentía que si le abría la puerta nuevamente a este mundo del cual yo tantos años había renegado y había querido como escapar, no iba a volver a salir. Entonces un poco como que yo me hacía la loca con las cosas que sentía, con las cosas que pasaban. ¿Qué era lo que yo sentía antes de hablar con esta medium? Yo sentía que en esta casa había una familia entera de entidades, de seres desencarnados que querían hacer contacto conmigo por alguna razón, pero que no eran visibles siempre a la vista. Yo los veía, a veces yo veía a las niñas, a veces yo veía a la mamá, a veces yo veía al papá. El papá era el que tenía peor cara, no tenía una cara muy amable, él era el que me daba más miedo. Las niñas generalmente yo sabía que estaban todos muertos, pero no sabía qué querían ni tampoco sabía por qué contactaban conmigo. La medium que fue a la casa dijo que este papá, tal cual Thriller, había matado a toda esta gente, había matado a la mujer, había matado a los hijos y había enterrado los cuerpos entre el techo de la casa 3 y la casa 2. Nunca supimos si efectivamente en el fondo eso era real o no era real. Lo que sí supimos es que después de enterrarnos de eso, un hedor comenzó a salir del piso, de las tablas de madera. Hedor que, por cierto, los vecinos del primer piso también atribuyeron a nosotros. Y nos empezaron a culpar y nos empezaron a decir que tal vez nosotros teníamos algo que ver con el hedor que salía del entrepiso. Yo no sabía si tenía que contar o no tenía que contar esta historia a alguien porque no sabía tampoco si me iban a creer. Por tanto, empecé a averiguar si efectivamente esta historia era real, si efectivamente había vivido ahí una familia, la historia que me había contado el vecino al lado, si efectivamente era cierto que habían desaparecido sin dejar rastro, si efectivamente era real. Me enteré buscando información con una persona que conocía que trabajaba en PDI, que efectivamente había habido una familia que había desaparecido literalmente y nunca se había encontrado rastro, nunca se había sabido que había sido de ellos. Era un misterio que hasta el día de hoy estaba sin resolver. Cuando yo supe que eso era verdad, cuando yo me enteré que efectivamente ahí había vivido una familia que de un día para otro se habían perdido y que finalmente el dueño había decidido vender los muebles que estaban dentro de la casa y volver a rentar la casa, supe que tenía que irme. Porque empecé a ver a esta gente. Y esta medium a mí me dijo que si yo no me iba de la casa, ellos iban a hacer contacto conmigo. Y fue ahí cuando entendí que lo que me decía mi tata en los sueños era eso. En el fondo él me estaba cuidando de que esta gente no fuese a hacer puente conmigo y en el fondo después se fueran conmigo a donde yo estuviera. Me fui de la casa, tomé la decisión en ese momento de irme de la casa. El día que yo me fui se reventó por última vez la luz del pasillo que daba entre la puerta del tercer piso, que era donde nosotros vivíamos, y el subsuelo, que se suponía que ahí estaban los cuerpos enterrados o debajo de la escalera en el fondo del segundo piso. Yo sentía como algo, una entidad, un ser, no sé, me tiraba las piernas desde abajo. Yo bajé la escalera prácticamente arrastrándome. Así fue. Nunca más volví a pisar esa casa. Nunca más me volví a pasear cerca de esa casa. A veces paso por ahí y la miro desde lejos y siento una energía muy pesada, porque esa casa todavía existe y estoy segura que esa gente todavía está allá adentro.